Bien, el día de hoy vamos a ver lo que se conoce en el campo de la estadística como medidas de dispersión. Las medidas de dispersión, ya voy a anotar, básicamente o fundamentalmente son tres las más importantes. No las únicas, pero sí las más importantes y las más empleadas. Cuando hablamos de dispersión, estamos hablando de cuán diferente, cuán variable es la información que estoy manejando. Voy a graficar acá, voy a hacer dos esquemitas rápidamente para que me entiendan el concepto de lo que estoy tratando de explicar. Si por ejemplo, ya hemos explicado esto antes, yo tengo un sistema cartesiano donde puedo representar datos, ¿no es cierto? Eso ya sabemos nosotros realizar, efectuar. Entonces, pueden darse algunas opciones dentro de de esta clase de representación como tal. Ya, entonces, a ver, siguen ingresando. Ya, ahora sí. Entonces les decía, vamos a revisar un poquito. Si por ejemplo acá yo tengo f sub i, ¿no? Que sería el eje para las frecuencias absolutas y tenemos por acá el eje de las abscisas para las marcas de clase y los límites de clase. Entonces, también puedo yo hacer un pequeño análisis sobre el comportamiento del fenómeno que esté estudiando. Recordemos que los fenómenos acá son muy variables, desde el campo social hasta el campo de las ciencias exactas, lo cual significa que podemos nosotros no solamente centrarnos en datos única y exclusivamente del campo de las exactas, sino también de las ciencias sociales, de las ciencias de la salud, etcétera, etcétera. Bien, entonces, a manera de explicar, voy a acá representar algo que había explicado en la anterior clase, la nube de datos. Habíamos dicho que cuando yo tengo un fenómeno, por ejemplo, bueno, voy a cambiar de color para no confundir con el color de los ejes. Ahora sí. Entonces, les había dicho, podemos representar puntos acá, varios. Cada uno de ellos puede representar una estatura, la presión de una persona, las inversiones de una empresa en un determinado lapso de tiempo, la popularidad de Evo Morales Ayma, que ahora está en caída, etcétera, etcétera. Pero también este fenómeno de la nube de datos, así como la estoy un poquito graficando, yo creo que uno puede darse cuenta rápidamente que la nube de datos, fíjense por favor, voy a tratar de obviamente idealizar una especie de circunferencia, ¿no? Esta nube tiene una particularidad que está referida a su tamaño, a su amplitud. Sabemos que en el centro de este conjunto de valores, por acá, más o menos, vamos a tener nosotros la media aritmética, que puede ser X barra si hablamos de muestras, o mu en el caso de población. Entonces, voy a tomar en cuenta como si fuera una muestra de un fenómeno de estudio. Entonces, sabemos ya por el tema anterior que X barra, que es la media aritmética, va a estar más o menos ubicada o idealmente ubicada en el centro de todo el conjunto de valores. Ahora, hay tres medidas, les decía hace un momento, que nos permiten entender y analizar mejor este fenómeno de la dispersión. Uno de ellos se llama desviación estándar, ¿ya? La desviación estándar, que luego vamos a aprender a calcular, tiene una característica. Resulta que es la mitad aproximadamente de este radio. Es decir, si nosotros tomamos acá como si fuera una circunferencia, idealmente, ¿no? Este sería más o menos su radio, aproximadamente, idealmente. Pero en el campo de la estadística se toma también otro valor un poquito más, digamos, accesible para poder comprender, que se conoce como
desviación estándar. La desviación estándar ya es como la mitad de este radio que dibujé hace rato. Es como si nosotros más o menos dibujáramos acá una circunferencia promedio de o la mitad de la que está aquí como en la nube de datos. Y su radio de esta, que está en verde, se denomina desviación estándar. Ese se llama, ¿ya? Entonces, este valor de ese es variable, puede ser variable de acuerdo a las características del fenómeno. Mientras más crece la desviación estándar, mayor dispersión. Mientras menor esta especie de radio que he dibujado, entonces quiere decir que también la dispersión es mucho menor. Es decir, que nos marca, para entender mejor, nos marca este valor cuán dispersa está la información. Si es muy grande el valor, hay mucha dispersión. Si es pequeño el valor, menor dispersión. Y ahora te lo voy a demostrar en este gráfico a la derecha. Aquí voy a hacer otro muy similar, pero fíjense la diferencia. Voy a borrar esto para no confundirnos. Fíjense la diferencia ahora con estos otros datos que voy a dibujar ya idealmente, ¿no? ¿Qué diferencia notan en estos datos con respecto al otro gráfico? ¿Alguien me puede decir? Visualmente, ¿qué observan? ¿Qué pueden observar? ¿Qué notan acá? Menos dispersado. Sí, que la nube de datos es mucho más pequeña, por tanto hay menor dispersión, por lógica. Es decir, la nube de datos idealmente más o menos tendría este tamaño, si ustedes analizan un poquito, ¿no? Más o menos. Ya, esa es la nube de datos. Acá está. ¿Y dónde estaría la media aritmética? La media aritmética más o menos, ¿no? Estaría por ahí. Eso viene a ser para nosotros el valor promedio, media aritmética, que ya sabemos calcular. Y hemos dicho que la desviación estándar, que así se llama, vendría a ser como que la mitad de este radio, ¿no? De la circunferencia de la nube grande. Entonces, la mitad más o menos va a caer por acá si usted se analiza, más o menos. Bueno, no está tan bien, vamos a volver a hacer un poquito mejor, ¿no? El problema de la pizarrita del Zoom es que no brinda muchas posibilidades. Ya, pero yo creo que me entienden esto. Justo más o menos, o casi en la mitad, aparece este otro radio, ¿no? Ese, que sabemos que ahora se llama desviación estándar, o típica también, desviación típica es otro nombre. ¿Cuál la diferencia entre estos dos gráficos? Es obvia, ¿no? La diferencia. Aquí la nube es más grande, por tanto, ese es más amplio, más grande. Acá la nube es mucho más pequeña, los datos están más como que concentrados alrededor de la media y por tanto la desviación también es mucho más pequeña. Entonces acá existe menor dispersión. En cambio, en el gráfico de la izquierda, por lógica, ¿no es cierto? Por simple lógica y deducción, la dispersión es mayor. Hay una mayor dispersión en la información como tal. Ahora, una de esas medidas es la desviación estándar, la que acabo de explicar. La otra es su cuadrado de este valor, s al cuadrado. S al cuadrado, en ambos casos, S al cuadrado. Este valor se llama varianza. También lo vamos a aprender a calcular hoy rápidamente. Mientras mayor es la varianza, obviamente mayor es la desviación típica, obviamente. En ambos casos, entonces hay una relación directa, ¿no? Entre la desviación típica o estándar y la varianza. La varianza, reitero, es el cuadrado de este valor. No el doble, sino el cuadrado. Ya es como que si esto fuera, digamos, 3 unidades, entonces 3 al cuadrado sería 9, entonces la varianza es 9. Acá, si S vale 2, ¿no ve? 2 unidades, entonces 2 al cuadrado daría 4 y ese sería el valor de la varianza. Y la última, porque ya estoy hablando de dos, ¿no es cierto? Una, la desviación estándar S, otra, la varianza, 2, y la tercera se llama coeficiente de variabilidad.
El coeficiente de variabilidad o de variación, también algunos autores llaman el coeficiente de variación, está en función de toda esta información que acabo de explicar, solo que se mide en una escala de 0 a 100 puntos, o sea, en porcentaje. Por lógica, si yo te digo el coeficiente de variación es 5% o 10%, quiere decir que más o menos la información está concentrada así. Y si yo te digo un 30, 40, 50, 70%, que es bastante grande ya un valor, quiere decir que la variación de los datos es muy amplia. Imagínate que se acerque a 100%. Quiere decir que los datos están muy alejados entre sí. Te voy a poner ejemplos sencillos para que me entiendas este tema de la variabilidad y de la dispersión. Si ahorita yo saco el peso de la señorita de este curso, agarro, ¿no? Y voy a de las salvajes de enfermería y les pido que les midan, como alguna vez he hecho, les he llevado a toditos, las de bioquímica, vamos, salvajes, les he dicho, mídanse, les han pesado y hemos sacado el promedio. Entonces, ese valor, si ustedes analizan, no va a ser muy diferente entre ustedes, o sea, no va a haber mucha dispersión. Digamos, la más pequeñita que pese unos 50 kilos y la más gordita unos 65 kilos, entre 50 y 65 kilos, por decir algo, no va a variar más. Pero hay un problema. Mira, dónde esto se dispara, se vuelve prácticamente irracional. Cuando alguna vez yo les pregunto, a ver, Valentina Valls, ¿dónde vives, mamita? ¿De la UPAL a cuánta distancia vives? Más o menos. Vivo cerca al Mercado Bolívar, Ya, en la entonces, Bolívar y Tarapacá. uy, les lejitos. ¿Cuántas cuadras serán? Digamos unas 30, ¿se dan cuenta? Es lejos. Alguien me va a decir, pero yo vivo a 2 cuadras, ingeniero, del Opal. Y ya no hay relación, ¿no? Entre las 30 cuadras de Valentina y las 2 de la otra muchacha. Y otro salvaje me puede decir, yo vivo en la FNI, en la Ciudadela Universitaria, ingeniero. Eso deben ser unas 50, 60 cuadras desde la Opal hasta la FNI. Y alguien me dirá, otro salvaje, vivo en Guajara. Soy guajareño, no sé cómo dirán ahí, pero vivo en Guajara. Entonces, cuando te pregunto y cuando indagamos, por ejemplo, distancias de un lugar a tu casa, de la UPAL, más claro, a tu casa, la dispersión, si te das cuenta, va a ser enorme. Porque no creo que todas vivan a 2 cuadras de la UPAL, ¿no veo? 3 cuadras o 5 cuadras. No, es imposible que ocurra eso. Es más, tengo alumnas de Huanuni, les cuento. Imagínate, si aquí hay una muchacha de Huanuni, ahorita está en Huanuni, no te voy a decir quién es, esa salvaje está en Huanuni, está a kilómetros de Oruro, que más o menos son, creo, ¿cuántos kilómetros? Creo que son 45, 50 kilómetros, no sé, no estoy muy seguro. Y tengo otra salvaje en el paralelo, en el grupo 1, que vive en Caracollo. Ella debe ser, no sé, 30, 40 kilómetros. Entonces, se ha disparado la información en ese caso. Ahí la dispersión y el coeficiente de variación va a ser alto, ¿se dan cuenta? Muy alto, porque los datos van a ser muy alejados entre sí. Pero si hablo de tus pesos, pesos de las 25, 80 o 40 señoritas que están acá, por ejemplo, no sé cuántas estarán en total, descontando a los salvajes varones, más o menos el promedio de pesos va a estar entre unos 50 quizá unos 65 kilos, quizá ya un poquito más, pero no hay gran dispersión. Ahí el coeficiente de variación, por decir algo, va a ser un 15, un 20, un 25%. Pero en el otro caso de la pregunta que les hacía de distancias del Opal a tu hogar, a tu casa, puedo llegar tranquilamente quizá a un coeficiente de variación de 60, 70, 80%. Entonces, esos valores numéricos sirven para interpretar esto que estoy explicando. Si yo no conozco muy bien el fenómeno y saco valores, ya puedo interpretar y decir cuán dispersa es la información. Bien, vamos a regresar ahora al ejemplo. ¿Ya? He hablado mucho, ahora nos vamos a ir a un ejemplito. Vamos a resolverlo. Aquí está, vamos a ver medidas de dispersión. Entonces, veamos por favor este ejemplo. Dice, calcular la varianza, ¿no? Lo que explicaba. La varianza se llama o se conoce como, voy a anotar acá, les decía hace un momentito, como S al todo 2, S al cuadrado. Desviación estándar, S, ¿no? Había explicado S. Y el coeficiente de variabilidad
CB, coeficiente de variabilidad. Entonces me están pidiendo en este ejemplo estos tres valores. Ya sabemos que de acuerdo a su magnitud vamos a saber si la información es o no dispersa o si tiene un grado de dispersión muy elevado. Bien, te voy a mostrar las tres fórmulas de entrada. Ya directamente te voy a mostrar las fórmulas porque acabo de explicar qué es lo que vamos a calcular. Te voy a mostrar las tres fórmulas. Para la varianza, fíjense, aquí está, esta es S al cuadrado, la varianza. Necesitamos la sumatoria de las marcas de clase menos la media aritmética. O sea que hay que calcular primero la media aritmética que está acá. Por las frecuencias absolutas sobre n-1. N es la cantidad de datos. Vamos a hablar de las mujeres obreras. Si estamos hablando de las mujeres obreras, el número de datos es 50. Luego, la desviación estándar, fíjense acá, es S, les decía, ¿no? S, la desviación estándar o típica. ¿Y qué relación hay entre estas dos fórmulas? Si ustedes comparan, prácticamente son iguales con la diferencia de que aquí S ha sido despejado. Sabemos por la matemática más básica que el exponente para que despejemos S pasa como raíz cuadrada. Entonces, S no es más que la raíz cuadrada de este valor. Y el coeficiente de variabilidad, aquí está su fórmula, es igual a S, que es la desviación estándar, sobre la media aritmética por 100%, y nos va a dar ese valor que tenemos ahí abajo. ¿Qué se necesita? Vamos a partir por lo más simple. Lo más simple es hallar primero la varianza. Necesitas marcas de clase, necesitas media aritmética, frecuencias absolutas, de hecho ya las tienes, entonces la media aritmética es el primer paso. Y ustedes ya saben hallar. Entonces venimos a nuestra tabla, aquí está. Recordemos a qué es igual la media aritmética. La media aritmética, si recuerdan en la anterior clase hemos hecho, es igual a la sumatoria de las frecuencias por las marcas de clase dividido entre n. Entonces aquí he copiado tres columnas de la tabla de distribución de frecuencias. Los límites de clase, las frecuencias y las marcas de clase. Esto es lo que se aumenta como algo nuevo hoy día. Aunque esto ya lo hemos visto. Entonces, empezamos calculando la sumatoria de cada frecuencia multiplicada por cada marca de clase. Es decir, acá, voy a borrar esto si quieren, otra vez, multiplico este valor 2 por 54,5 y lo anoto acá. Este 5 por 57,5, etcétera, y voy multiplicando. Entonces tengo 2 multiplicado por 54,5, listo, ya está. O también puedo multiplicar de otra forma en la celda de abajo. Puedo decir, quiero multiplicar, ¿no es cierto? Quiero multiplicar este valor, quiero multiplicar por este otro. Y lo marcas y enter. Ya está, es lo mismo. Acá también, entonces decimos 9, quiero multiplicar por este de al lado igual. Y así sucesivamente. Ahora, no sé qué problema han tenido en colegio ustedes, parece que no pasaban computación o quién sería su maestra de computación, pero no les gusta utilizar el Excel. Muchos me preguntan, quiero hacer a pulso, soy salvaje, no tengo máquina ni celular, parece que no tienen, no les entiendo, la verdad. ¿Por qué no utilizan el Excel? Hay para aplicación, como aplicación en el celular y en la computadora, ni hablar, está ya en la computadora, en el Windows. Entonces, no entiendo yo por qué no quieren utilizar si es lo más fácil que hay. Y quieren hacer a mano todo esto, pero bueno, por eso les digo, no ves salvajes, no me entienden. Listo. He multiplicado frecuencias por marcas de clase, frecuencias por marcas de clase. Y al final he hallado la sumatoria, esto ya conocemos, con la función suma. Si quieren se los hago otra vez, acá la función suma. ¿De qué? De todos los valores que hemos calculado y eso me da 3184. Esto ya hemos hecho por si acaso en la anterior clase. Y eso divido entre 50, ¿no? Si dividimos 3184 entre n, que es 50, nos sale este valor que ya habíamos calculado. La media aritmética es de 63,68 pulgadas. Todo esto ya habíamos hecho la anterior semana. Lo nuevo hoy día, lo nuevo es esta parte de las tres columnitas que voy a llenar con ustedes. ¿Está bien? Voy a empezar a llenar. Entonces, comenzamos con ese trabajo.
Vuelvo a la fórmula de la varianza. Aquí está la varianza. ¿Qué necesito? Fíjense, primero, x sub i menos x barra. Esto primero voy a hallar. O sea, la resta de las marcas de clase menos la media. Entonces venimos acá. ¿Ya? Y digo, necesito restar este valor, que es la marca de clase, x sub i menos 63,68, que es la media aritmética. Empezamos a restar. Entonces sería igual a este valor menos 63,68. Y ya está. Acá, este valor menos la media, es decir, va a ser igual a este valor menos 63,68 pulgadas. Ahí está. Salen negativos, no se van a asustar, no hay problema. Sigo hallando x sub i menos 63,68. Ahí está. Y así sucesivamente hasta terminar los cálculos. Listo. Ahí están todos. Ahora, vuelvo a la fórmula. Esto tiene que estar elevado al cuadrado. Entonces voy a elevar al cuadrado. Acá. Esto elevamos al cuadrado. ¿Cómo se eleva al cuadrado? Facilito. Se dice, va a ser igual a este valor elevado, hay una función, ¿no? Esa especie de triángulo, o ese triangulito que es en realidad la potencia, elevado al cuadrado. Y ya está. Acá igual, digo, va a ser igual a este valor elevado al cuadrado. Y así sucesivamente hasta terminar la columna. Miren qué fácil. Y el último paso ya para terminar para la varianza. Dice que debo multiplicar esto que está al cuadrado por f sub i. Es decir, este valor debo multiplicar por f sub i, que es 2. Esto por 2, esto por 5, esto por 9, etcétera, etcétera. Entonces multiplico este valor por f sub i, que es 2. Enter. Acá, este valor por 5. Y así sucesivamente. Y copiamos acá todo y ya está. ¿Cuánto me sale la suma? Acá esto ya sabemos que es la sumatoria. La suma de todos estos había sido 871,38. Listo. Nada más, señoritas y jóvenes, tenemos que hacer para el cálculo de las medidas. Ahora voy a reemplazar este valor en la fórmula de la varianza primero. ¿Ya? Venimos acá, sale 871,38. Aquí está ese valor. Y dividimos entre n menos 1. N vale 50. ¿Está bien? 50. Menos 1 da 49. A ver, revísemelo, por favor. ¿Este valor está correcto? Dividan 871,38 entre 49. 17,78 dice. ¿Está bien? Verifiquen, por favor. Sí, estoy. Ingeniero, está. 17,78. Ya. Sí, Listo. Sabemos que esto es ese radio medio elevado al cuadrado, ¿no? De la nube de datos, si recuerdo. Ahora, una vez que tengo la varianza, es un valor relativamente, no grande, pero es nomás altito, puedo sacar la desviación estándar. Miren, ¿qué he hecho acá? Algo sencillo en el campo de la matemática. La varianza me dice que me sale 17,78, ¿no es cierto? Ahí está. Esto es lo que acabamos de obtener de la tabla. ¿Cómo despejo ese de acá? Si yo quiero despejar ese, sabemos que el exponente se convierte en raíz cuadrada. Sáquenmelo la raíz cuadrada de 17,78. ¿Cuánto sale? 17,78. ¿Cuánto sale? 4,22. Ahí está. Listo. Ese es el valor de la desviación estándar. 4,22. Listo. Facilito. Ya he obtenido rápidamente la varianza y la desviación estándar. ¿Qué me está indicando esto? Si ustedes analizan que en la nube de datos, ¿no es cierto?, de las 50 mujeres obreras que hemos considerado desde hace semanas en nuestros problemas,
Quiere decir que si aquí está la X barra, la media aritmética, ¿no es cierto? Entonces, esta nube de datos tiene un radio promedio de 4,22 pulgadas. O sea, la mitad de esto es 4,22. Eso es S. Aunque la nube obviamente sabemos que es más grande. Salvaje. ¿Por qué no desactives tu micrófono, salvaje? Ya. Entonces, es un valor relativamente pequeño si usted se analiza. Considerando que estamos trabajando en pulgadas, está indicándonos que la desviación estándar entre la media y el promedio de la nube de datos es de 4,22. Este valor es 4,22 pulgadas. Obviamente, si multiplicamos aproximadamente por el doble, vamos a tener el tamaño de toda la nube de datos. ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Porque me falta solo explicar cómo se halla el coeficiente de variación, que ya es lo último. Y con eso estaríamos acabando esta parte del avance. ¿Alguna pregunta sobre esta parte? ¿Se han entendido los cálculos que hemos realizado en la tablita para esta fórmula? Porque la clave es esta fórmula en esencia para esta parte, ¿no? El manejo de esta fórmula. Entonces, lo que he hecho, voy a repetir un poquito. Primero es hallar, necesito la media aritmética, que ya sabemos hallar. Teniendo la media aritmética, he ido restando, ¿no? X sub i menos el valor de la media que es 68. Esos valores se los he anotado acá. En esta columna hemos elevado al cuadrado. Ojo, toditos son positivos acá porque al elevar a un exponente par, ¿no es cierto? Las potencias se vuelven positivas, son positivas. Y finalmente hemos multiplicado estos valores por f sub i, que son las frecuencias absolutas. Entonces hemos multiplicado esto por esto para obtener finalmente x sub i menos x barra al cuadrado por f sub i. Teniendo la sumatoria, que sale 871,38, hemos venido a reemplazar acá. Ese valor es este, 871,38. Entre n, que es 50, menos 1, que nos da 49, y obtenemos la varianza. Y eso nos permite hallar el radio medio, ¿no? Despejando ese, que es la desviación estándar de 4,22 pulgadas. Preguntas, señoritas y jóvenes, hasta acá sobre lo que hemos hecho hoy día sobre esta parte. No dije ninguna. Bueno, por mi parte. No, nada. Y ninguna dije. Ya, se ha entendido, entonces está muy bien. Ok. Terminamos la clase con el coeficiente de variación o variabilidad. El coeficiente de variabilidad tiene esta expresión. Todo esto, por si acaso, voy a subir al Moodle, ¿ya? Para que lo tengan en la teoría y lo revisen. Dice, coeficiente de variabilidad o variación es la desviación estándar sobre la media aritmética por 100. Ahora, reemplazo. Acá un poquito voy a explicar ya. Coeficiente de variación, entonces, igual. Vamos a reemplazar valores. ¿Cuánto nos ha salido la desviación típica o estándar? Subo un poquito. Aquí está, 4,22. ¿Ya? 4,22. Entonces reemplazo ese valor. Nos ha salido 4,22. Van a ustedes verificar después. 4,22. Sobre la media era 63,68. Ahí está. ¿No? 63,68. Y eso multiplicado por 100. Por ciento. Verifíquenmelo el valor, por favor. ¿Cuánto da esta división y por 100? ¿Cuánto sale? 6,63. 6,63. Ya, aquí está el valor, ¿no? Ahí está. Había sido 6,63%. Ya. Ahora, esto es mucho más fácil de interpretar. En una escala de 0 a 100 puntos, 6,63, redondean 7 si quieren, 7% es mínima la variación. ¿Qué quiere decir? Que el
El coeficiente de variación, que es 7%, nos está indicando que la información de las estaturas de 50 mujeres no tiene mucha dispersión. ¿Cuánto de dispersión entonces tiene? 7%. Entonces, ¿qué significa? Que apenas 7% de la información es muy dispersa, ¿se dan cuenta? El resto está bastante concentrada alrededor de la media aritmética del promedio. Esa es la interpretación. Si nos hubiese salido, sin embargo, voy a asumir aquí un valor mucho más alto. A ver, vamos a suponer, para que me entiendan, digamos que me hubiese salido 76,63%, quiere decir que aquí la dispersión, o sea, la diferencia de la información entre sí es sumamente, ¿no?, grande. El 77% de la información estaríamos admitiendo aquí que es muy dispersa. Es muy dispersa. Entonces, este sería un valor exageradamente alto, pero que se puede dar en fenómenos diversos, como les he explicado hace un momento. Cuando, por ejemplo, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, hablamos de la distancia de tu hogar a la UPAL. Seguramente ahí vamos a encontrar que ese grado de variabilidad es enorme, muy grande. Pero en el caso de las estaturas apenas llega al 7% aproximadamente, lo que les decía en el momento de la ejemplificación. Bien, entonces esta es la manera en la que se halla el coeficiente de variación, lo cual además está anotado aquí, justamente, ¿no? Aquí está anotado. ¿Ya? Preguntas, por favor, sobre el coeficiente de variación. Este es el más fácil de interpretar, aunque el otro tampoco no es nada complejo. Pero este en una escala de 0 a 100, que te salga 7%, pues te indica que la dispersión es mínima, ¿no? Muy mínima. Preguntas sobre el coeficiente de variación, señoritas y jóvenes. ¿Alguna consulta? ¿Nada? Ok, No, Alicia. listo. No, dije, Ok. ingeniero. Ya, ahora permítanme por favor compartir con ustedes rápidamente en estos 3 minutos que tengo. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes el día martes, señoritas y jóvenes? El día martes ustedes tienen el repaso. Ya está su repaso en el Moodle. Si ustedes ingresan, fíjense por favor, van a buscar esto, ¿no? Teórico 2. Los que están en el grupo 2, teórico 2, van a venir acá. Dice BIF 214, teórico 2, Oruro. Y te vas a ir al área de evaluación, por favor, te estoy mostrando para que no me digan ese día no sabíamos dónde entrar. Entonces van a venir al área de evaluación. Listo, entramos. ¿Qué te va a aparecer? Te va a aparecer primer parcial, cuestionario 1. Este debes resolver el día martes, 8 de septiembre. ¿Está bien? Entonces vas a ingresar, vas a resolver el problema, todo lo que te pide el día martes. Y el próximo 15 de septiembre ya está aquí listo tu primer examen parcial. Ya está diseñadito, ya está. Pero eso va a ser para el día martes, 15 de septiembre, de aquí a una semana y media. Este martes vas a empezar con tu repasito, tu cuestionario número 1. Ahora, te digo algo más si quieres, no hay problema, para que vean que soy cuate. Va a ser el problema muy similar a algo como esto. Les voy a dar 2 columnas. Les voy a dar un problema, obviamente van a leerlo, del cual ya les voy a dar parte de la tabla. ¿Qué tienen que hacer? Completar la tabla de distribución de frecuencias. No es esta, ¿no? Cuidado que me esté entendiendo. Usted ha dicho que hagamos eso. Estoy diciendo bien claro. Les voy a dar estas 2 columnas, límites de clase y frecuencias, y van a hallar ustedes la tabla de distribución de frecuencias que ya conocen, que hemos hecho hace 2 semanas más o menos. Y con esos datos van a contestar preguntitas como cuántas mujeres hay entre 56 y 59, o qué porcentaje de mujeres miden menos de 62 pulgadas, o cuántas mujeres miden menos de 71 pulgadas, etcétera. Algo que ya hicimos con la tabla de distribución de frecuencias. Esto que acabo de hacer hoy todavía no va a ingresar, pero sí en el examen como tal vamos a tener medidas de tendencia central. Entonces, el martes, ya saben, van a entrar al cuestionario. Van a buscar a la cápita de evaluación, cuestionario 1, y empiezan a resolver. Tienen 1 hora y media para resolver. ¿Listo?
Que les vaya bien, señoritas y jóvenes. El martes, directamente 6:30, antes de las 8 deberán entregar, obviamente. Bien, preguntas, dudas, no creo que haya explicado, creo, todo lo que tenía que explicar. Ya que les vaya muy bien, nos vemos entonces conmigo al viernes próximo, porque el martes van a dar su repaso. Está bien, Inicio, hasta luego. Ok, que les vaya bien. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego, que les vaya muy bien. Hasta luego, ingeniero. Chao, chao, que les vaya muy bien. Gracias. De que hasta luego, que les vaya bien. Hasta luego, hasta luego. Gracias. Hasta luego.